Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida. Gracias por pertenecer, por acompañarnos cada tarde y llevar reflexiones importantes y conversaciones y grandes entrevistas que seguro hacen que tengas esta parada inteligente, sensible, una manera diferente de mirar la radio, porque también salimos, por supuesto, a través de Telesucesos, y siempre una convocatoria a llegar a la casa a pesar del día, de lo controversial, de las cosas importantes y difíciles que puede tener el acontecer, pero llevar con la sonrisa en ese entendimiento que al final siempre hay posibilidades, que esa luz, como dicen al final del túnel, realmente existe, que a veces es importante bajar a nuestras oscuridades, tocar temas que son sensibles, quizás temas que no sean tan amigables, pero que en el fondo detrás de ellos hay un manual que nos incorpora a ese buen camino de la vida. Quizás dentro de estos conflictos, dentro de estos movimientos, ahí está el gran aprendizaje y la gran lección para conducirnos y llevarte a tu casa al final con ese propósito que no es otro que la felicidad. Redes sociales activadas en este momento a través del Twitter como Juan Diego Motiva, y en el Facebook también nos buscas como Juan Diego Motiva, y por supuesto Frente a la Vida, esa es tu face cerquita del programa para que veas además dónde nos puedes ubicar a través de las páginas web, para que nos mantengas también en señal dentro del mundo internautico y nos puedas ver toda la agenda que tenemos con entrevistas de la semana que están hechas para ti, para convocarte, y sobre todo que es producto también de esa necesidad de todo lo que tú quieres escuchar. Así que muy feliz que me acompañes. Hoy nos acompaña, valga la redundancia, nuestro querido doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, con quien hemos conversado en varias oportunidades. Hoy vamos a tocar un tema que para mí se ha convertido en la utopía de este siglo, que tiene que ver con la felicidad. Todo el mundo habla de la felicidad, nos venden algunos manuales de la felicidad, algunos motivadores salen por ahí, te dan los tips de la felicidad, y yo a veces digo, pero la cosa es un poquito más compleja, ¿no? No es tan sencillo. Sin embargo, creo que la felicidad ni siquiera es un derecho, es un deber, pero tenemos que ajustarnos a la propia complejidad y realidad de la vida, porque si no caemos en una felicidad muy estéril y que se convierte al final en grandes frustraciones y depresiones, porque todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie sabe cómo puede llegar a la felicidad porque se ha convertido en un plan futuro. Te pregunto, en tus años que llevas en el ejercicio de la psiquiatría, de ese manejo de la conducción psicoemocional de pacientes, ¿cómo ves la felicidad en nuestros tiempos? Claro, tú dijiste una palabra clave, Juan Diego, ¿no? Y aprovecho para darte las gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con este público maravilloso, ¿no? Fíjate, complejidad. Complejidad, que es una palabra que pudiéramos decir rescató ese gran filósofo, mundólogo, como se llama el mismo, Edgar Morin. Claro. ¿No? Que creó toda una estructura bien interesante alrededor de la complejidad, que se ha convertido en un paradigma para los científicos, los humanistas, los filósofos y todo. Y eso implica que las cosas no están aisladas, que las cosas no están desprendidas unas de otras. Por ejemplo, que la felicidad no está separada ni aislada de la tristeza. Eso me recuerda, perdona que te interrumpa, pero la película esa que es Una Gloria, Intensamente, que parecía una película para niños. Ganó Oscar, algo así, ¿no? Bueno, pero más una película desde el punto de vista del entendimiento del aparato psíquico maravilloso, cómo esa felicidad no abandona la tristeza, no puede regresar al mundo consciente sin ella y la busca, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Que es un proceso interactivo que se va dando entre todas las emociones para al final producir la satisfacción, el poder llegar uno a decir, caramba, esta vida vale la pena, esta vida es digna de ser vivida, esta vida me produce un sentimiento de felicidad, un sentimiento de gozo, un sentimiento de alegría, claro, un sentimiento de bienestar, un sentimiento de salud. Fíjate, todas esas cosas están conectadas.
Ahora, por otra parte, estudiar los distintos elementos también es importante y poderlos casar unos con otros. Como el planteamiento que nosotros hacemos en nuestro programa de investigación, que tiene que ver con la construcción del ego, que es vivir a plenitud, ¿no? Donde la felicidad, por supuesto, es un componente bien interesante, que ya como vimos está conectado con estos otros sentimientos. Pero en sí mismo, ¿qué es la felicidad? Hay el grupo que se llama de psicología positiva, ¿no? Encabezado por el doctor Seligman, claro, que se dedicó pues a explorar ese aspecto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él señalaba era la psicología, la psiquiatría. Solo estudia patología, dijo. Solo estudia patología. ¿Por qué no estudiamos a la gente que le va bien? Enfermedades, sufrimiento. ¿Por qué no estudiamos la gente que hace cosas positivas, claro, la gente que sale adelante? Y entonces en ese programa se propusieron llevar adelante investigación acerca de la gente que goza de felicidad. Fíjate que cuando uno mete la lupa allí, ¿con qué te encuentras? Con que la felicidad es simplemente un sentimiento, una sensación que uno experimenta en un momento dado. Hoy en día, por ejemplo, eso ya sabemos, está muy conectado con la actividad de nuestro corazón, porque una de las cosas insólitas, aparentemente, que se ha descubierto en los últimos años, del año 2004 para acá, es el campo neurológico que tiene el corazón. O sea, no se equivocaban las madres cuando decían que tenían una corazonada. Una corazonada. O sea, tampoco nos equivocamos, claro, y parecía un reflejo más poético, decía, me rompieron el corazón, o ponle el corazón. Hoy resulta que la ciencia tiene una explicación de la importancia de lo que se ejecuta dentro de ese corazón. Dentro de ese corazón. Y no solo ya lo exploramos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico o tradicional, sino que estamos explorando los campos electromagnéticos y otros tipos de campos que tienen que ver con el componente energía. Y resulta que hasta ahora lo que se ha descubierto es que el campo más grande que tenemos es el campo cardíaco. Y ese campo cardíaco puede abarcar desde unos pocos metros hasta muchísimos metros, dependiendo entonces de cómo llevas tú tu vida. Así es. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en estos yogis o en los budistas, que dedican su vida a la meditación, a la entrega, al desarrollo de la compasión, de la misericordia, del amor compartido, del amor bien entendido, encuentran que tienen unos campos inmensos, unos campos que abarcan, incluso algunos han llegado a especular que puede tener un alcance de kilómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ese campo? Ese campo precisamente nos transmite la información que luego llega al cerebro, que te dice: tú estás bien, tú estás seguro, tú estás feliz, o tú estás amenazado, tú estás triste, estás furioso. O sea, es la antena, infeliz. ¿Vale? Es un poco el receptor que capta todo eso. La antena, que antes nosotros lo ubicábamos metafóricamente en la cabeza, y ahora sabemos que no, que está asentada en el corazón. Y hay incluso sospechas que van más allá. Yo estuve unos 20 años trabajando en un programa de investigación encabezado por el doctor Falechín, dos veces candidato al Premio Nobel de Medicina. Que descubrió en ese momento el cerebro intestinal. Claro, hubo todo un trabajo también, incluso con pacientes que sufrían del famoso colon irritable, como todas esas emociones, o sea, como que si el intestino funcionaba de cierto modo independiente. Exactamente, y que había una cierta independencia. Claro, en aquella época nosotros lo conectábamos directamente con el cerebro, pero goza de cierta independencia. El campo del corazón también goza de cierta independencia. Por eso es que muchas veces una persona dice: oye, pero este señor que tiene una vida aparentemente desastrosa, es pobre, no tiene trabajo, pasa hambre y tal, y está feliz. Está feliz. Y en cambio tú tienes una persona multimillonaria, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que tú le ves la amargura por todos lados. Así es. ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se come el asunto de la felicidad? Me voy a quedar con esa reflexión porque quizás vamos a debatir en la próxima parte, es que hay una fórmula también que ha sido casi impuesta por nuestro colectivo, que tiene que ver con esta fórmula de ese éxito absoluto, de ese triunfo. Entonces pareciera que tenemos una sociedad de grandes triunfadores, de grandes candidatos, de grandes millonarios,
pero todos parece que tienen la vida arreglada, pero cuando hablas con ellos son seres profundamente deprimidos, ¿no? Qué curioso. Entonces, ¿será que esta fórmula tiene una aplicación cierta o nos está fallando algún numerito de la fórmula que nos está dando estos resultados? Hoy conversando con el doctor Luis Arocha acerca de la felicidad, así que si está buscando conducción, si está buscando alguna respuesta hoy acerca de ese sentir maravilloso que es el ser feliz, estás en el lugar correcto, frente a la vida. Regresamos, estoy conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, frente a la vida, amigo de la casa también, siempre un gusto tenerte y conversar de estos temas. Yo te había dejado la inquietud que quizás este estilo heroico, este estilo de llegar, de ser triunfadores, de ser los número unos, claro, nos convierte en unos seres humanos, en unos retos extraordinarios. Lo que pasa es que cuando parece que tenemos acceso a la cima o cruzamos la meta, lo que se desprende después es una grande frustración, una gran tristeza y una gran melancolía que después solamente convoca una gran depresión. Entonces, así tú hacías la reflexión, quizás el que tenía menos estaba muy feliz, el que tiene más no estaba tan feliz. Es algo que tiene que ver con esta misión futurista de que solamente llegando podemos ser felices. Sí, y el aislar la felicidad del resto de los componentes. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, mi programa es llegar a la felicidad y no sé cuál es la definición de felicidad. De lo que veníamos hablando en el plano anterior. La felicidad está en el corazón, en cómo yo vibro con mi corazón. Ahora, desde la felicidad yo puedo construir muchas cosas. Claro. Desde la felicidad yo puedo construir a lo mejor unas excelentes relaciones sociales y entonces eso me hace sentir pleno. O a lo mejor se trata de que yo tenga mucho dinero, o se trata de que yo tenga posesiones materiales de otra índole, ¿no? O tipo Diógenes, que yo viva en mi tonel tranquilo y pueda filosofar. Hay distintas formas en la cual cada persona puede construir ese elemento de la concreción del sentimiento de felicidad. Pero parte del sentir, es lo que te quiero decir. Parte de sentir, claro, es un sentir. Fíjate que yo siempre hago esta reflexión, Luis, la gente se saluda siempre, ¿cómo estás? Pero poca gente te pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo siempre le digo, la verdadera traducción del amor no es un marco teórico, es el sentir. ¿Te sientes amada o no te sientes amado? ¿Te sientes feliz o no te sientes feliz? Claro, porque volvemos a la complejidad, ¿verdad? O sea, yo tengo ese sentir, pero ese sentir lo tengo conectado con ciertas ideas, con ciertos pensamientos, con ciertas otras sensaciones. Por ejemplo, la alegría que me produce, como vi yo en una oportunidad, un grupo de personas de la calle que habían encontrado un colchón más o menos en buen estado. Y aquellos señores estaban bailando alrededor del colchón y tú le veías la alegría en el rostro reflejada, ¿verdad? Y entonces tú dices, wow, qué interesante eso, ¿no? ¿Cuánto le puede durar esa felicidad? Depende cómo procesa entonces la relación entre sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sus acciones. Ese sistema complejo es lo que va a determinar que la felicidad se concrete en un plan específico o no. Claro. Ahora, ¿por dónde pasa? Como decíamos, no podemos dejar sueltos por allí la tristeza, la ira, la vergüenza. Emociones humanas. Las emociones humanas que conforman ese ego tremendo en el cual yo puedo decir, bueno, yo soy feliz o yo estoy en el camino de la felicidad. Fíjate que uno de los aspectos más interesantes que ha publicado la gente del grupo de Seligman, los de psicología positiva, es el hecho de que los que ellos encuentran como felices son personas que no necesariamente tienen lo que planificaron, sino que se sienten que están en el camino. El estudiante que entra a cursar una carrera, comunicación social, por ejemplo, y desde el primer año está celebrando que él va a ser comunicador social. Es decir, eso nos permite demostrar cómo es un fenómeno interior ese sentimiento y de cómo yo lo conecto o no con ciertas cosas del mundo externo, del mundo material. Claro, pero fíjate que ahí traza la conducción de la elaboración del presente. Es que lo que pasa es que estamos muy en el futuro. Entonces, mientras el proyecto sea en la planificación del llegar y del futuro, me estoy comiendo el proceso del presente, porque quizás la vida me está regalando, me está compensando, me está dando, pero yo no lo estoy viendo, porque sencillamente estoy pensando que al final es el punto de llegada. Una vez le comentaba a un gran montañista, Iván Vallejo, que es un hombre muy, muy especial, además muy famoso, porque ha hecho todas las cumbres muchas veces. Y claro, yo le hablaba un poco que me hiciera una reflexión, una analogía entre la montaña y la vida. Es que me dice que la gente cree que entonces ella
llegar a la cima. Claro, la cima la conquista, pero después viene la bajada, ¿vale? Que es igual de complicada y de difícil. O sea, no es llegar, es que podamos recorrer ese aspecto del presente. Entonces, te pregunto, ¿conducir la posibilidad de elaborar la realidad puede ser un gran camino para llegar a la felicidad? En la medida que tiene un sentido. Y ese sentido, por supuesto, lo logramos en el plano individual. Ahora, ese sentido también está conectado con lo que yo he ido adquiriendo, con aquello que he recibido de mis padres, de la web, de todo lo que me rodea, y que entonces le pone a mi vida un sentido, una dirección, ¿no? Ahora, esa dirección la estoy viviendo siempre en presente. O sea que en semanas atrás, revisando un poco bibliografías y tal, me tropecé con San Agustín. Que tiene cosas maravillosas. Tiene cosas maravillosas, por supuesto, ¿no? Pero yo tenía muchos años que no leía San Agustín y no había captado esos aspectos de que él habla del tiempo presente, pero él lo llama tiempo presente pasado, tiempo presente futuro. Y oye, qué genial, ¿no? Porque ahora tenemos en la mano la evidencia de que efectivamente eso es así. Nosotros siempre estamos viviendo en tiempo presente. Ahora, mentalmente, nosotros recurrimos al pasado para buscar nuestros recursos, nuestro manual de operaciones, ¿verdad? Y proyectamos a futuro porque tenemos esa virtud, esa propiedad de poder decir, bueno, hay patrones que se repiten y entonces lo más probable es que si yo sigo este camino, llegue a tal lugar en un presente. Así es, vamos a cerrar con San Agustín este segmento. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Eso quizás nos ajusta un poquito al presente extraordinario. Conversando con el doctor Luis Arocha acerca de la felicidad. ¿Te sientes feliz? Bueno, vamos a hacer el final del programa. Logramos esa convocatoria para darle la sonrisa a tu corazón frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, bueno, todo un hombre dedicado a la ciencia del estudio de la psicología humana y tocando este tema que tiene que ver con la felicidad. Hemos conversado en otros programas y en nuestro trabajo mutuo acerca de la depresión, ¿vale? Y es un tema que siempre lo hemos elaborado y hemos entrado en aguas profundas, pero si el ser humano busca ser feliz, y esa es la intención y esa es como quien dice la premisa, ¿por qué estamos tan deprimidos? ¿Por qué estamos tan tristes? Claro. ¿Qué nos está pasando que no hayamos, como quien dice, la posibilidad de captar el sentir de la felicidad? Claro, porque la tristeza es el zaguán, el lobby de la felicidad. Mira tú. En la complejidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? Claro, la tristeza es la que te permite reflexionar. La tristeza te conecta con ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuál es el sentido que yo tengo en mi vida? ¿Verdad? Entonces eso te permite adquirir la herramienta para de la tristeza emprender el viaje hacia el optimismo, hacia la posibilidad de accionar, como decías tú el caso de que cuando uno sube una cumbre después la tiene que bajar, ¿verdad? ¿Cuáles son el conjunto de acciones que me pueden llevar hacia donde yo quiero y al sentido que le estoy dando a mi vida? Entonces allí sales del lobby y entras en la alegría. Claro. La alegría de vivir, entras en el optimismo, entras entonces en una reflexión profunda de qué voy a hacer ahora. Claro. Porque la tristeza, fíjate, de manera natural la tristeza te tiende a llevar al pasado, a ese presente pasado que hablábamos de San Agustín, ¿no? Te tiende a llevar a, oye, pero ¿cómo es qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo es que lo he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Ok, reconocer la vulnerabilidad, lo frágil que somos como especie, como seres humanos, ¿verdad? Un puntico en el espacio, y entonces salir de allí avanzando, ya tomando de la mano, entonces sí, la alegría, el optimismo. Y seguir adelante. Incluso la percepción adecuada de lo que tengo delante, en el mundo material, de lo que tengo delante en el mundo social, de lo que tengo delante en el mundo espiritual. Y abrir entonces esa puerta así de la alegría, de la proactividad y me desarrollo. Ahora, tenemos que pasar por integrar lo que la vida ha ofrecido. Y digo la palabra integrar porque usualmente indudablemente queremos integrar lo bonito.
todos deseamos integrar los aspectos más satisfactorios de nuestra vida, pero a ver, yo creo que en la vida hay que integrar todo, porque va a ser parte de esta dualidad. Integraremos cosas que nos gustan, cosas que menos gustan, pero sin duda cuando integro, tengo la posibilidad de la restauración. O sea, tú estás en un proyecto que lo hemos denominado el CIR, que tiene que ver con un sistema integrado de restauración humana. Entonces, pero fíjense, integrar y restaurar. Quizás si no integramos, no restauramos, entonces quedamos en lo que llamaba Freud, en la melancolía de esa crónica, que termina siendo al final una gran depresión. Hay que integrar los acontecimientos para de eso lograr transformaciones positivas en la vida. Claro, es de lo que estamos hablando. Fíjate, por ejemplo, para yo mover mi brazo, por ejemplo, si yo quisiera tomar tus lentes, yo tengo que articular las distintas, y por eso lo llamamos articulaciones, ¿verdad? Articular los diferentes componentes y darle un movimiento. Ese movimiento es contracciones de ciertos músculos y relajación de otros. Okay. Igualito ocurre con nuestras decisiones, vamos a llamarlas mentales o sociales. Esa articulación es lo que te permite integrar. ¿Qué es integrar? Que cada componente está íntegro en un plan de acción. Eso es lo que significa la palabra integrar, ¿verdad? Que pasa por el proceso de articulación. Entonces, cuando yo articulo convenientemente esa depresión que me lleva al tiempo pasado, que lo articulo entonces con la reflexión que me lleva al tiempo presente y lo articulo con la planificación y la proactividad, yo estoy integrando mi mundo, yo estoy integrando mi plan, yo estoy integrando entonces el sentido de mi vida. Esto es lo que está en la base de lo que los orientales llaman el aquí y ahora. Que los occidentales nos ha costado más. ¿Por qué? Porque los occidentales venimos de una tradición de 2000 años, claro, picando y separando. Entonces, el estudio de la mano por su lado, el estudio del antebrazo por su lado. Claro. Y no había mucha gente dedicada a articular y a integrar. Ese es el plan de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo. Es decir, miren, toda esta información que está dispersa, es lo que llamamos, a mí me gusta llamarlo la Torre de Babel contemporánea, okay, ¿verdad? Porque entonces cada uno está hablando un idioma distinto y queremos construir algo juntos. Yo lo llamo el ascenso humano. Esa construcción del ascenso humano pasa ahora por saber articular, por saber integrar y por desarrollar planes de evolución. Así es, hermosísimo todo lo que has dicho. Creo que ese verbo a mí me encanta, integrar, y sobre todo entender de que la vida va a tener pasajes complejos. De eso no se va a salvar a nadie que nos escucha, ni nosotros mismos, pero detrás de todo ello quizás esté esa elaboración de ese ascenso, de esa transformación. Por eso cuando uno acepta, cuando uno admite, cuando uno transforma, tiene la verdadera posibilidad de llevar a cabo ese tránsito a la felicidad. Entonces te pregunto para que me respondas en 10 segundos, ¿se puede ser feliz o no se puede ser feliz en nuestro tiempo? Esa decisión, si integramos y restauramos, es realmente cierta para que este público que nos oye y nos mire pueda llevarse esa convicción en su corazón. Ahí está la clave, contar con un sistema integrador, restaurador de la condición humana. Esa es la clave. Así es, vamos a seguir conversando en otros temas con el doctor Luis Arocha, que siempre nos acompaña en temas maravillosos. Si tocamos tu corazón, si la felicidad sonrió y llegaste a tu casa con esas ganas de ponerle voluntad y compromiso a la vida, hoy ganamos un nuevo espacio. Recuerda que el tren pasa siempre, hay que estar despierto y consciente para montarnos siempre dentro de ese vagón, porque al final la felicidad no es un derecho, la felicidad es un deber, y pase lo que pase, la vida sigue siendo un maravilloso milagro. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.